Iniciamos con esta diapositiva la vista de los elementos constitutivos de la quinta guía que a ustedes se les ha enviado, que tiene por título Chile, una república democrática, referido al artículo 4 de la Constitución Política de Chile. Veremos acá la caracterización de la república. La república es un sistema a través del cual el Estado se organiza, ¿cierto? Donde el gobierno está en manos de un conjunto importante de personas, las cuales son elegidas por voto popular, bien, o por mandato parlamentario, en caso de que sea una república parlamentaria. El periodo de tiempo es limitado. Por ejemplo, en el caso de Chile, república presidencial, el presidente de la república, máxima autoridad, dura 4 años en el cargo, ¿ya? Se supone que las autoridades elegidas representan los intereses de cada ciudadano. La palabra república proviene del latín res publica, que significa la cosa pública, es decir, lo que es común a cada ciudadano, a cada persona, ¿ya? De ahí que la raíz de la palabra, ¿cierto? Tal cual lo señala ahí, indica, ¿cierto?, que esto proviene del latín, ¿ya? De acuerdo a lo ya expresado anteriormente. Bien. Y que expresa todos los elementos que comprenden la entidad política que gobierna el Estado. El sistema republicano nace como una alternativa al sistema monárquico absoluto, bien, que estaba vigente en el mundo hasta más o menos el siglo XVIII. Bien. Sistema monárquico absoluto donde el rey tenía el poder total, bien, y además la autoridad del rey era hereditaria, bien, e indefinida. ¿En qué sentido, cierto? El rey perdía su autoridad única y exclusivamente cuando fallecía, ¿ya? Y heredaba su poder a su hijo, o en su defecto al pariente más cercano que pudiera y tuviera, digamos, la facultad para gobernar. Aquí tenemos un paralelo entre la república y la monarquía. En el primer término, la base de la república, la base de los poderes del gobierno en la república se encuentra en la idea de la soberanía popular. Es el pueblo el que tiene el poder en sus manos y el pueblo lo entrega a los gobernantes. En cambio, en la monarquía, la base del poder se encuentra en la divinidad, es decir, los monarcas indicaban que el poder venía de Dios y Dios se lo entregaba a ellos para que gobernaran al pueblo, ya ni siquiera en nombre del pueblo. En la república el pueblo elige al gobernante, ¿ya? En la monarquía ya está señalado, ¿cierto? El rey llega al poder por voluntad divina, bien, porque sucede al rey anterior por una dinastía, o bien porque llega al poder por un acto de fuerza, como ocurrió en muchas ocasiones. En la república, ya lo mencionamos delante, el gobernante es elegido para un periodo de gobierno determinado, 4 años en el caso de nuestro país, ¿ya? Y en la mayoría de las repúblicas, en realidad, el periodo de gobierno está acotado bastante, ¿bien? En cambio, en una monarquía el rey ocupa el cargo en forma vitalicia, o sea, de por vida. Bien. En la república el gobernante es responsable de sus actos, es decir, ante el pueblo que lo eligió, el gobernante tiene que responder por lo que hace. En cambio, en la monarquía el rey no responde a nadie de lo que él establece o de lo que él hace, ¿ya? Pasamos a la siguiente diapositiva. Actualmente en el mundo existen bastantes regímenes monárquicos, pero con la salvedad que son monarquías parlamentarias, ¿ya? Por ejemplo, está el caso de España y otras como las que están ahí en la diapositiva: Inglaterra, Liechtenstein, Noruega, Suecia, Dinamarca,
Países Bajos, que son Holanda, Bélgica y Luxemburgo, ¿ya? Etc. El rey cumple un papel eminentemente decorativo, representativo, ya como jefe de Estado, por ejemplo, el rey como embajador ante eh, otras potencias, etcétera, pero los cargos de gobierno son elegidos en las monarquías parlamentarias por elección popular, ¿ya? Por ejemplo, generalmente en estas antiguas monarquías existen un primer ministro o un presidente del gobierno, ¿ya? En el caso de España, por ejemplo, presidente del gobierno, ¿ya? Y el presidente del gobierno es elegido por voto popular, ¿bien? Y finalmente el Congreso, de acuerdo a la mayoría, determina quién va a ser quién va a llevar el mando, digamos. El modelo republicano actual, bien, tiene como característica la división de los poderes públicos. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, cierto que ya lo hemos mencionado en más de alguna ocasión en las distintas guías anteriores, y que se supone que ustedes ya tienen, digamos, un conocimiento relativamente importante respecto de lo que cada uno de esos poderes posee y desarrolla. El ejecutivo y el legislativo son los poderes políticos del Estado, y en cambio el poder judicial es aquel que se encarga, cierto, de la aplicación de la justicia, de la ley. El ejecutivo ejecuta las tareas del Estado, su nombre lo indica, cierto, administra el Estado. El legislativo encargado de crear leyes, etcétera, ¿ya? El modelo republicano tal cual le conocemos hoy día, cierto, surge en el periodo de la Ilustración. Bien, hablamos de los siglos XVII y XVIII más o menos. Bien. Una serie de pensadores generaron todo lo que nosotros conocemos como modelo republicano hoy día. Entre ellos tenemos los que están mencionados ahí: René Descartes, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ¿ya? Estos tres últimos franceses, John Locke, inglés, Hume, Thomas Hume, inglés igual, etc. Todos ellos, con sus ideas, con sus planteamientos, generaron lo que nosotros conocemos hoy día como sistema republicano de gobierno. En nuestro continente, en América Latina, los modernos sistemas republicanos surgen a partir del siglo XIX y también amparados en las ideas de la Ilustración, ¿ya? Entre ellos está lógicamente nuestro país, con el surgimiento, cierto, de las denominadas juntas de gobierno en el siglo XIX, es que comienzan a aparecer los sistemas republicanos en cada una de las colonias españolas. Con esto ponemos término a este video, esperando que haya algún aprendizaje importante y una aclaración también importante respecto de lo que es el sistema republicano vigente en la actualidad. Nos estamos viendo en otra ocasión.